Muy bien. Hoy hemos celebrado una fiesta, la primera fiesta de primavera. En primavera se celebran varias fiestas y cada fiesta representa algo, cada fiesta nos habla de algo, pero yo no vengo a hablarles de la fiesta que hoy celebramos, que inició en el pueblo de Israel y para los hijos de Dios más que todo, inició el viernes y termina el próximo viernes en la tarde-noche. Entonces, en esta semana se va a celebrar Pesach, se va a celebrar la fiesta los panes sin levadura y vamos a celebrar primicias también. En esta semana se celebra primicias. Recuerden que Cristo fue la primicia. Amén. Y juntamente nosotros un día vamos a ser levantados con Él. Amén. Para que usted sepa más o menos qué se maneja, qué se mueve en este tiempo, en esta temporada. Celebramos el pacto de la sangre del Cordero, celebramos el que somos hijos, celebramos el que fuimos comprados, lavados, redimidos con precio de sangre. Celebramos que nosotros no nos mezclamos con el mundo y celebramos que somos parte de esa bendición de ser primicias. Amén. Amén. Convénzame. Muéstreme que usted viene con su tanque espiritual lleno en esta mañana. Amén. No me deje sola. No me gusta predicar sola. Ayúdeme a predicar. Amén. Vamos a ir a Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es manifestar nuestra naturaleza. Y usted se va a dar cuenta de cuál es su naturaleza, cuál es mi naturaleza como hijo de Dios. Vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo de tal forma que usted me pueda comprender y que a partir de hoy, que usted recibe esta palabra, que usted recibe esta verdad, que usted recibe esta enseñanza, ya usted no va a caminar en ignorancia. A partir de hoy usted ya tiene la verdad en sus manos, en su mente, en su corazón. Ahora tiene que empezar a caminar y a mostrar la verdad que vamos a ver hoy. Amén. Amén. Salmo 100, versículo 3, dice la palabra así: sabed que el Señor es Dios, Él nos ha hecho y a Él pertenecemos. Somos su pueblo, el rebaño que apacienta. Diga, levante su mano a ver, y diga conmigo: soy parte del pueblo de Dios. Soy de su propiedad. Le pertenezco a Él. Todo lo que hay en mí le pertenece. Mis generaciones le pertenecen. Porque Él me compró con precio de sangre. Amén. Dice el Salmo: sabed que el Señor es Dios, que el Señor es Elohim, dice algunas versiones. Él nos ha hecho y a Él pertenecemos. Quedémonos ahí. Quédese con que usted le pertenece a Él, con que en el momento que usted abrió su boca y le dijo: Señor, entrego mi corazón a ti, entrego mi vida a ti. Padre, cuando hicimos la oración tradicional, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ese día usted dejó de ser su dueño, ese día usted dejó de ser quien se mandaba solo, ese día usted, si no lo sabía, usted recibió un sello que dice propiedad de Cristo. Amén. Entonces, ese día usted dejó de gobernarse solo y ese día usted y yo comenzamos a caminar según lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que Dios ha planificado desde la eternidad para cada uno de nosotros. Usted y yo somos personas con diseño, personas con propósito, y usted tiene que saber eso. Usted no es un hijo de vecino que nació por equivocación y que anda deambulando por el mundo, que anda errando por el mundo. Esos son los huérfanos, esos son los que no tienen destino y propósito. Usted es hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, usted debe caminar por esta tierra con destino y propósito, sabiendo cuáles son. Y ahora se lo voy a mostrar.
¿Cuál es si no lo sabe? Y yo espero que yo venga hoy a decirle a usted, y que usted me diga, pastora, ya yo lo sabía. Alégreme el día en hoy y dígame ahora al final de la enseñanza, pastora, ya lo que usted dijo yo lo sabía. Pero yo le voy a decir a usted entonces viva lo que usted sabe. Amén. Manifieste lo que usted sabe. Porque a veces estamos llenos de conocimiento, pero no tenemos luz, no tenemos revelación. Y el conocimiento de nada sirve si no hay revelación en nuestra vida. Y la revelación del conocimiento la trae el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros, como lo digo yo siempre, nos ponemos frente a frente con Él. Y dejamos que Él alumbre toda área entenebrecida, toda área oscura, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, traer luz a las áreas en nuestra vida que han estado en oscuridad. Entonces, vamos a ir a Génesis 1:26, un versículo sumamente conocido. Un versículo que ya usted se sabe de memoria, que ya usted lo recita con los ojos cerrados, que usted se sabe los puntos y comas de ese versículo, que usted lo sabe en español, en inglés, en hebreo, en arameo, en griego, en todo se lo sabe usted. Amén. Dice la palabra así, Génesis 1:26, Reina Valera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a quedar ahí en esa parte del versículo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Les recuerdo que la palabra imagen en hebreo es selem y significa como estar reflejado ante un espejo. Selem también significa algo así, traducido al español actual, como un selfie. Entonces, lo que Dios hizo en el cielo o en el reino, cuando pensó en crearnos a nosotros, fue hacer un selfie de Él. ¿Me entiende? ¿Sí? Usted se ha tomado selfies, no me diga que no. Yo pruebo de vez en cuando me avisa mi aplicación que tengo lentes nuevos. Cuando tengo ahí cositas nuevas en mi aplicación, las pruebo a ver qué tal quedo. A ver si me gusto o no me gusto. Bueno, Dios hizo eso con nosotros. Cogió su teléfono celular, su tablet y se tomó un selfie. A ver cómo quedaba. Sepa que cada vez que usted se asoma al espejo, así quedó el selfie de Dios. Así es que no se queje. No se queje. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él todo lo hizo bien. Amén. Y Él se alegra y Él se satisface de lo que Él ha creado. Amén. Y usted no es solamente creación, es formación de Él. Amén. Que es diferente. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Semejanza significa que funciono como. Eso es lo que significa semejanza en hebreo. Funciono como. O sea, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no solamente era alguien que se pareciera a Él, sino que funcionara como Él. Amén. Vea el nivel de gloria, lo voy a decir así, sin jactancia, pero sí con mucha autoridad y revelación, el nivel de gloria con la que Dios creó al hombre. ¿Por qué? Porque solo Dios hay en el cielo y nadie se compara a Él. Y en la tierra nadie se compara al hombre de todo lo creado. ¿Por qué? Porque usted y yo somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Usted y yo somos la voz de Dios aquí en la tierra. Y si no lo sabía, sépalo. ¿Para qué? Para que aprenda a partir de hoy a tener cuidado con lo que su voz dice, con lo que su boca dice. Porque usted tiene que hablar conforme a aquel que a usted le creó y le formó. Usted no puede hablar un idioma diferente.
Usted tiene que hablar conforme Él habló, conforme Él a usted le creó. Entonces, dos cosas: ser su reflejo y funcionar como Él aquí en la tierra. Dice la palabra que el hombre fue formado de la tierra roja. Y ese es un versículo sumamente conocido. Él fue formado de la tierra roja. La segunda parte de ese versículo dice así, del versículo 1:26 de Génesis: a nuestra imagen y semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya yo les he hablado a ustedes del nivel de autoridad, de gobierno que Dios nos dio a nosotros, aún desde antes de ser creados. ¿Por qué? Porque Dios está hablando esta palabra a Jesús, al Espíritu Santo, y se vuelve y le dice: hagamos al hombre que sea como nosotros, en Génesis 1:26. Pero la creación del hombre, la formación del hombre no viene a ser hasta Génesis 2:7, donde el hombre es formado de la tierra roja. Vamos a ir, por favor, porque sé que algunos no lo sabían. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, insufló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Antes de que Dios insuflara su aliento de vida, su esencia, su ADN, su ser en nosotros, el ser humano era una cosa. Simplemente era parte de la creación, era una cosa. Pero cuando Dios viene y insufla dentro del hombre su esencia, su poder, su autoridad, Él viene a ser un ser viviente, un ser con autoridad. Pero ya cuando esto sucede, ya el hombre tiene una palabra dentro, porta una palabra, una declaración. Entonces, ¿qué dijo Dios en Génesis 1:26? Hagamos al hombre conforme a mi imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza. O sea, que se parezca a mí y que funcione, que haga las mismas cosas que yo y que tenga el nivel de gobierno que yo tengo aquí en el reino, aquí en los cielos. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, quiero darle a usted una noticia. Cuando Dios pensó en usted, pensó en usted y lo diseñó. Él es el gran arquitecto y Él tiene su mesa de dibujo y Él hizo los planos suyos. Él hizo el manual de vida para usted y luego lo formó. Y cuando lo formó y usted respiró por primera vez en esta tierra, ya usted portaba una palabra. Usted no vino a encontrarse con el plan de Dios y la voluntad de Dios cuando usted lo aceptó a Él. Usted, desde que fue un espermatozoide con un óvulo ahí que se encontraron por coincidencia en un útero, ya usted portaba una palabra. Ya usted portaba destino, ya usted portaba diseño, ya usted portaba propósito. Amén. Créaselo. Usted no es un accidente, usted no es un error, usted no es una sorpresa, usted no es no sé, defínalo. Usted lo puede definir mejor que yo. Usted no es eso. Usted es diseño y propósito de Dios sobre la tierra. Usted es una persona que tenía destino y tiene destino. Y si lo tiene usted, lo tienen sus generaciones. ¿Por qué? Porque ya usted conoce al Señor. Ya usted conoce a su Hacedor. Ya usted conoce el manual de vida que Él hizo para usted. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que decía ahora el pastor. De generación en generación. Enseñar a nuestros hijos cuál es
su propósito y destino? ¿Cuál es su diseño? ¿Para qué nacieron? ¿Por qué están en esta tierra? Pero muchos hoy estamos en una iglesia y no conocemos eso. Vivimos religión, vivimos costumbre, vivimos muchas cosas. Pero no vivimos una relación con Dios que nos permita entender estas cosas. No tenemos una relación verdadera con el Espíritu Santo, la cual traiga la luz que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para poder funcionar, para poder vivir según la semejanza de Dios, para poder nosotros ejecutar conforme Dios lo estableció para nosotros aquí en la tierra. Pero eso no pasa aquí. Convénzame. Amén. Génesis 1, vamos a devolvernos a Génesis 1, versículo 11. Y 12, dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué pasa? Dios la creación la lleva a cabo a partir de una palabra. ¿Ok? Y Dios dijo y aquello fue. Y Dios dijo y aquello fue. Si usted analiza un poco la palabra y si usted se pone un poco crítico con la lectura, usted se va a dar cuenta que todo estaba contenido dentro de la tierra. Lo que necesitaba era una palabra para que la tierra diera luz las cosas. ¿Por qué? Todo estaba dentro, todo estaba creado. Todo estaba creado, lo que necesitaba era una palabra para salir a luz. ¿Por qué? Porque dice, y dijo Dios, produzca la tierra. Produzca la tierra. Y dice hierba verde, y esta hierba que produzca semilla, y este árbol, y el otro árbol que produzca semilla según su género. Todo está contenido. Todo está dentro. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Una palabra. Usted tiene diseño, usted tiene propósito, usted tiene una palabra contenida dentro. ¿Qué es lo que necesita? La palabra, no solamente de Dios, sino la palabra de su boca. ¿Por qué? Porque usted es imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué necesita esa palabra? Para dar a luz el propósito, para dar a luz el diseño, para que de usted salga lo que tiene que salir, para que de usted brote lo que debe de salir. Y dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Si alguien recuerda lo que significa, y dijo Dios, o vio Dios que era bueno, significa que aquello que había creado estaba cumpliendo el propósito para lo cual había sido creado. Eso es lo que significa esa frase. Y vio Dios que aquello que había creado estaba funcionando tal y para lo cual Dios lo había creado. Entonces, ¿para qué te creó Dios? Para fructificar. Para eso te creó Dios, para eso me creó Dios, para dar fruto. Y es lo que Él espera de nosotros, que demos fruto. Que demos a luz lo que hay en nosotros, que mostremos, que revelemos lo que Él ha puesto en nosotros desde antes de ser formados en el vientre. Dios hablaba con Adán y con Eva en Edén. Y ellos se ejecutaban. Porque Dios le dio la orden a Adán de ponerle nombre a los animales. Y Adán ejecutó.
¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces creemos tener una relación cercana con nuestro Padre. Y por los frutos y las acciones nos damos cuenta que no. Porque si nosotros escucháramos la voz del Padre y fuéramos un poquito humildes y un poquito sencillos de corazón, obedeceríamos lo que el Padre nos dice. Yo sé que aquí no pasa, pasa en otros lugares. Pero le dicen a uno, Dios me dijo, Dios me habló. Y uno ve a esas personas haciendo exactamente todo lo contrario a lo que la palabra de Dios me dice que haga. Entonces no sé qué voz están escuchando. Porque si escucháramos la voz del Padre, haríamos lo que Él espera de nosotros. ¿Cuál fue el problema de Adán? Alejarse de la voz del Padre. Pastor, ven, por favor. Y lo voy a bajar al plano nuestro. Nosotros no tenemos la relación que tenía Adán y Eva con Dios en Edén. Pero tenemos la representación de la voz del Padre en la tierra. ¿Cuándo? Cuando tenemos un Padre espiritual en casa, en nuestra vida. Amén. Y en esta casa hay Padre espiritual. Pero ¿qué pasa? A veces el Padre habla. A veces el Padre dice. ¿Y qué espera uno? ¿Qué espera uno como padre? Que los hijos hagan caso. ¿Verdad? Papá a veces no dice todo lo que nosotros queremos escuchar. Ni como quisiéramos escucharlo. A veces no lo dice tan dulce como esperaríamos que nos lo diga. A veces papá no llega donde nosotros y nos dice, ay, pobrecito, pecadito mi hijo, pecadito mi hija. Ay, no. Muchas veces llega con la faja, con la vara. Y nos golpea duro. Porque la corrección es necesaria. Pero ¿qué sucede? Queda en nosotros si escuchamos o no esa voz, si obedecemos o no la voz. Él es la voz del Padre celestial para nosotros aquí en la tierra, porque Él es la cabeza de esta casa, porque Él es el Padre espiritual de esta casa. Entonces, ¿qué sucede? Y les voy a poner un ejemplo muy práctico. La familiaridad y la confianza matan el propósito. ¿Por qué? Porque por confianza y familiaridad muchas veces menosprecio lo que la voz del Padre espiritual tiene que decirme a mí. Es el paz. Es que el paz no sabe. Es que el paz no sabe cómo me siento. Es que él no me entendió lo que yo quise decirle. Y sigo con mi camino. Y sigo tomando mis decisiones malas. Y sigo con mi terquedad. Y sigo con mi orgullo. Y sigo con mi soberbia. Y me sigue yendo como me sigue yendo. Y después me quejo. Pero he tenido la voz de un Padre que me guíe. He tenido una voz de un Padre que incluso ha tenido que usar el chuzo para muchas veces punzarme y me enderece en el camino. Les digo lo de la familiaridad y lo de la confianza. ¿Por mí? ¿Por qué? Porque es mi esposo. Tengo 27 años de conocerlo. Lo que te conozco. Perdón por el francés. Y él muchas veces me dice a mí cosas. Y muchas veces lo he menospreciado porque, es mi esposo. Y me lo dice porque es mi esposo. Pero se me ha olvidado, y es algo que he estado aprendiendo a aplicar, se me ha olvidado que él es mi pastor. Que él es mi padre espiritual. Que cuando yo me casé con él,
Él iba a continuar la labor de mi padre. El padre que yo tenía en mi casa, él la iba a continuar. Sépalo, mujer, cuando usted se casa, su esposo va a tener que continuar la labor de su papá. Va a ser un padre para usted, espiritual. Así es que sepa escoger bien, para que después no se queje. Entonces, ¿qué pasa? Yo he tenido que hacer la diferencia y decir, es mi padre espiritual el que me está hablando. Es Él el que me está corrigiendo. Es Él el que me está marcando por dónde debo de caminar. Es Él el que me está diciendo, haz esto o no haz esto. Quita esto del camino o pon esto en tu camino. Y he tenido que aplicarlo. Y aprender a escuchar y a discernir cuándo es mi esposo, cuándo es mi padre espiritual el que me habla. Lo mismo usted, iglesia. Gracias, pastor. Lo mismo usted, iglesia. El hecho de que tengamos 12, 14, 10, 5 años de conocernos, cuidado con la confianza, cuidado con la familiaridad, cuidado con el autogobierno. ¿Por qué? Porque para eso hay una voz que yo tengo que aprender a escuchar y seguir. Adán hablaba igual que hablaba el Padre en Edén. Yo a veces me asombro de escuchar la iglesia hablar y yo digo, el padre de la casa no habla así. Estamos hablando en idiomas diferentes, estamos hablando en sintonías diferentes. ¿En dónde anda la iglesia? ¿Qué voz está escuchando la iglesia? ¿Qué sonido está escuchando la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque cuando escuchamos el correcto sonido, lo aprendemos a identificar tal que hasta con los ojos cerrados lo seguimos. Un bebé en el vientre aprende a identificar la voz de mamá. Yo no sé usted cómo era mujer cuando estaba embarazada o cómo va a ser la generación que viene cuando queden embarazadas, cuando tengan sus hijos. Yo les hablaba día y noche y les hablaba, apenas me daba cuenta que estaba embarazada. Yo no esperaba verme la pancita o la panzota, no sé. Yo no esperaba eso. Yo no esperaba sentir un movimiento. Yo inmediatamente que me daba cuenta que estaba embarazada, yo les daba la bienvenida. Y les hacía sentir cuánto los había esperado y cuánto los había anhelado. Y cuánto los amaba. Y día y noche, y día y noche, y día y noche hablaba. Recuerdo el día que nació Yael. Yael nació súper rápido. Y donde ella nace, ¿verdad? Y respira, empieza a llorar. Y la enfermera que recibió a Yael me la pone en el pecho y empiezo a hablarle. Y ella inmediatamente se calmó. Se calmó. Y empecé yo a hablarle y a decirle, y a darle la bienvenida. Y ella se calmó. ¿Por qué? Porque ella escuchaba e identificaba el sonido de mi voz. Porque por mucho tiempo, por muchos meses, lo había escuchado. ¿Qué voz estamos nosotros escuchando? ¿Qué sonido estamos nosotros reproduciendo? A semejanza de quién estamos nosotros caminando aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque si usted y yo decimos que escuchamos la voz de un padre e identificamos la voz de ese padre, usted y yo tenemos que reproducir el lenguaje del padre. Usted y yo tenemos que actuar en semejanza con ese padre. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es el sonido?
El sonido es la manera especial y propia que tiene de sonar, que tiene de sonar una determinada cosa. ¿Usted reconoce el timbre de voz de su mamá? De hecho, mi mamá y yo lo tenemos similar. Por teléfono mis tías se confunden y no sabe quién le contestó si estoy yo en la casa. Y muchas veces me dicen el nombre de mi mamá. No, soy yo. ¡Ay! Identificamos ese sonido característico. Pero muchas veces dejamos de oír el sonido de la voz de un padre por empezar a oír ruido. Y ruido es alboroto o mezcla confusa de sonidos, sin ritmo ni armonía, y trae confusión. Los músicos aquí me pueden decir y me pueden respaldar en esta definición. Muchas veces hablamos confusión, muchas veces hablamos cosas que no debemos hablar. Estamos hablando un lenguaje que no es el del Padre. El Padre le hablaba a Adán y le decía, ve y haz, ejecuta conforme a mi semejanza. Dios le puso nombre a las cosas que Él creó, le puso nombre a las estrellas, a todo esto, al sol, a todo. Él llamó las aguas, aguas, Él llamó las montañas, montañas, Él llamó los árboles, árboles. Él le puso nombre a todo, excepto a los animales, porque eso le tocaba a Adán. Entonces Adán se fue con toda autoridad y siguiendo la indicación de la voz correcta que escuchó y ejecutó conforme a la semejanza de aquel que lo había creado, de aquel que lo había formado. Hoy hay mucho ruido en la calle. Hoy hay mucho ruido alrededor nuestro. ¿Cuál voz estamos nosotros escuchando? ¿Cuál voz estamos nosotros escuchando? Dice la palabra del Señor que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Le defino maquinaciones, según el griego, significa mentiras que caminan por los aires. Eso es lo que significa maquinaciones. Mentiras que caminan por los aires. ¿Qué es lo que hace? Circular una idea, una mentira, y entra por sus oídos. Cuidado con lo que estamos nosotros escuchando y hablando. Cuidado con lo que nosotros le estamos dando lugar a la mente. Cuidado. Porque Satanás fue muy astuto al presentársele a la mujer en Edén. Se le presentó a la persona que podía ser influencia. Y Satanás fue influencia para esa mujer en su mente y en su hablar. Cuidado. Porque a veces estamos creyendo que estamos hablando bien y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo presos de las maquinaciones de Satanás. 2 años hemos tenido de hablar fe. 2 años hemos tenido de decir todo va a estar bien. Dios es nuestro proveedor. Dios nos bendice. Dios esto, Dios lo otro. Tenemos 2 años de estar diciendo en nuestra mesa no ha faltado alimento. ¿Por qué va a faltar a partir de ahora? ¿Por qué tiene que ser diferente? Porque estamos oyendo ruido. Porque sube esto, sube lo otro, sube aquí, sube allá. Dígame una cosa. Y séame sincero en este momento. Usted no va a salir por la transmisión. Subió el precio de los huevos, ¿verdad? En este último mes. Dígame, ¿quién de ustedes dejó de comer huevos en este mes? ¿Quién dejó de comer? Ninguno. Entonces, ¿por qué andamos hablando mal? Entonces, ¿por qué andamos haciendo ruido? ¿Por qué hemos dejado de hacer sonido? Porque lo hemos dejado de escuchar. Porque nos hemos alejado.
de la presencia de Dios, porque nos hemos alejado de su guianza, porque nos hemos alejado del consejo que Él nos puede dar. La relación que Dios tenía con Adán fue de padre e hijo. Fue una relación cercana y Dios siempre buscó y ha buscado una relación cercana con su pueblo, con sus hijos. Pero somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros. Somos nosotros los que empezamos a caminar solos. Somos nosotros los que dejamos la dependencia con Él. Somos nosotros los que estando aquí en la iglesia, los que muchas veces sirviendo y diciendo en el nombre de Jesús las cosas que hago, pero nuestro corazón y nuestro oído siendo influenciados por quien no debe de ser influenciado. Dios todo lo creó. Dice la palabra que Él es el dueño de todo, que de Él es la tierra y su plenitud. De nadie más. De nadie más. Y Él se tomó la tarea de crear todo primero y ponernos a nosotros de últimos, para que cuando nosotros llegáramos a la tierra, tuviéramos a disposición todo. Amén. Cuando a usted se le revele quién es usted, cuando a usted se le revele quién es Dios realmente como Padre, cuando a usted se le revele que las cosas que usted diga tienen poder para bien o para mal, usted va a aprender a ser más sabio para hablar y conducirse. ¿Por qué? Y se lo digo con conocimiento de causa. Nuestras palabras, y se lo he enseñado 20,000 veces, se la voy a enseñar a 20,001. Nuestras palabras tienen poder. Ustedes de la creación es quien más autoridad tiene en esta tierra. No son los animales, no son los árboles, no es el agua, no es lo que usted ve a su alrededor. Es usted el que tiene la autoridad, es usted el que tiene el poder. Amén. Por lo tanto, lo que salga de su boca, así será ejecutado. Si usted habla bien, bien tendrá, bien le rodeará, bien llegará. Pero si usted anda hablando mal, ¿qué cree que le va a acontecer? Lo dijo Job. Lo que tanto me temía, eso me sobrevino, eso me ocurrió. Si usted habla enfermedad, abra la puerta de su casa que le va a entrar toda la que usted quiera y más. Es más, las nuevas que salgan, usted las va a tener si eso es lo que habla. Si usted habla pobreza, déjela entrar. Si usted habla problemas, problemas tendrá. Hasta con el que se asome frente al espejo cada mañana, usted se va a pelear con ese. Y le va a hacer pleito. Pero si usted empieza a hablar bien, si usted empieza a hablar conforme al sonido correcto que usted debe escuchar cada madrugada, cada mañana, cada noche, a usted le va a ir bien en todas las cosas. Yo tengo mi testimonio de vida. Hace muchos años atrás, yo puedo hablar de 13, 14 años atrás, 13 años. Y aquí hay testigos de eso. Donde nosotros pasamos una racha de aquellas buenas. Donde había que hacer, como decimos aquí en Costa Rica, no lo voy a decir, malabares. Donde muchas veces mis suegros, mis papás,
tuvieron que apoyarnos para poder comer. Gente de la iglesia que en ese momento teníamos en Curriabat, tenían que echarnos el hombro porque si no, no comíamos. Estaba ya él de meses, tal vez de un año. Y fue una crisis muy fuerte, donde mi alacena muchas veces estaba vacía, donde mi refrigeradora estaba para la venta, porque estaba vacía, solo hielo. Y a veces ni calor hacía como para hacerse un granizado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y yo le decía a mi esposo, he tenido que aprender conmigo, con mi vivencia, muchas cosas. He tenido que aprender a no darme por vencida, a luchar, a batallar en muchas áreas de mi vida, hasta ver un cambio. Pero el cambio tenía que empezar aquí primero. Yo no podía vivir pensando en que mi vida iba a estar rodeada de escasez siempre, en que mis hijos no iban a tener que comer o que ponerse en ciertos momentos del año, en que no íbamos a poder hacerle frente a muchas cosas. Tuve que determinarme, porque muchas cosas le tocan a la mujer en casa, porque para eso somos sostén. Y nosotros sostenemos la base. Y tuve que determinarme y empezar a hablar en mi casa bendición. Y empezar a hablar en mi casa a aquella alacena que se llenaba de polillas, porque era lo único que llegaba a esa alacena, polillas. Empezar a desalojar esas polillas y empezar a llamar la comida. Comida no vencida, comida en buen estado, comida que alcanzara para un mes. Empezar a hablar esa refrigeradora. Y tengo en mi alacena una palabra pegada, que no la he cambiado porque me recuerda a esos tiempos. Está tal vez fea, arrugada y no importa, pero me recuerda ese momento. El momento de escasez. Y me recuerda que mi canasta, que mi artesa será bendecida siempre. Yo hoy abro mi alacena y mi alacena siempre tiene algo que comer, para comer. Ya no tiene polillas, ya no la visitan. Y es la misma alacena. En mi refrigeradora siempre hay algo. Ve, ahora hasta para Freddy hay en mi refrigeradora. Hasta campo para Freddy hay. Pero tuve que determinarme. Tuve que determinarme. La palabra del Señor dice en Romanos que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios hoy estamos en otra cosa menos manifestando nuestra naturaleza. Tenemos que empezar a producir, tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a dar forma, tenemos que empezar a dar a luz, primero con las palabras y luego manifestando aquellas cosas que estamos nosotros hablando. No puedo hablar fe si no la manifiesto. No puedo hablar paz si no la manifiesto en medio de las situaciones difíciles. No puedo hablar, no sé, póngale nombre, si no la manifiesto. Pero tengo que conectarme a la fuente correcta, tengo que conectar mi 220 al cielo, no aquí a la tierra, no aquí a lo natural. Tenemos que dejar de ser tan naturales, iglesia. Tenemos que dejar de ser tan naturales. Yo no cuento con lo que tengo hoy en mi bolsa, no lo cuento. ¿Por qué? Porque yo no sé si saliendo de ahí, aquí afuera, algo va a pasar. Y esto se me fue.
Yo cuento con Dios. Y yo cuento con que Él me prometió que iba a estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. Que Él iba a estar en lugares donde quiera que yo caminara, si eran valles verdes, iba a caminar conmigo. Si iba a ser el lugar de muerte, de sombra de muerte, Él iba a estar conmigo. Si me voy a la cumbre más alta, Él va a estar conmigo. Si estoy en lo profundo, Él va a estar conmigo. No me preocupa el mañana. Dice la palabra en Proverbios 31 que la mujer virtuosa se ríe del porvenir porque no tiene temor de él. ¿Por qué? ¿Dónde está su confianza? ¿En él? ¿En él? Entonces no importa cómo se ponga allá afuera. Yo hablo lo que él me dice que yo debo hablar. Mi boca confiesa lo que él dice que debo de confesar. Yo no le doy gusto. No le doy gusto y no le doy gusto al que quiere influenciarme y que empiece a hablar mal. Yo soy hija de Dios. Usted es hijo de Dios. Por lo tanto, debe de manifestar la naturaleza que usted porta. Usted porta una naturaleza de gloria. Usted porta una naturaleza creadora. Usted porta una naturaleza de poder. Usted porta una naturaleza que lo que hable, eso es y punto. Apague el televisor. Deje de estar viendo tonteras. Deje de estar hablando con personas que no tiene que estar hablando. Deje de estar escuchando la voz del innombrable. Aprenda a escuchar la voz de Dios, de su creador, de su formador. Porque Él a usted no le va a abandonar. Él a usted no lo va a abandonar. Y si Él dijo cosas para usted desde antes de que usted fuera formado en el vientre de su madre, le toca a usted manifestarlo. No a Él hacerlo, porque ya en Él las cosas ya fueron. ¿Me entiende? Ya usted en Él ya fue bendecido. Usted en Él ya es sano. Usted en Él ya es próspero. Usted en Él. En Él. ¿En dónde estamos fundamentados? Es la pregunta. Amada iglesia, es tiempo de reflexionar, dicen en televisión nacional. Tiempo de reflexión, dicen. Bueno, me voy a guindar de esa muletilla. Es tiempo de reflexionar, de hacer barbecho. Para eso es este tiempo, para hacer un barbecho, para hacer un teshuvá, para hacer una introspección, para hacer un autoexamen y ver dónde estamos nosotros, en qué estamos afirmados nosotros, en qué está fundamentada nuestra fe, nuestra mentalidad. Dice la palabra que no debemos amoldarnos al mundo, que debemos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos todos los días con la palabra. Es tiempo de comer palabra, iglesia. Es tiempo de comer palabra. Es tiempo de tirar un fundamento correcto. Porque si usted se pone a oír el ruido de afuera, se va a poner a caminar en confusión, a hablar enredos y a hacer desastres. Pero si usted lee la palabra, afina su oído a escuchar el sonido de la voz del Padre y se deja guiar por Él, usted va a caminar correctamente. Y usted va a ser un hombre y una mujer a imagen y semejanza del Padre aquí en la tierra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia en esta mañana. Padre Santo, Señor, declaro, Señor, lo que entendí en estos días. A partir de hoy, Señor, no caminamos en ignorancia según nuestra naturaleza,
Somos reflejo, pero también debemos ejecutar. También debemos actuar como tú, Señor, aquí en la tierra. Padre, ahora la responsabilidad queda en nosotros como tus hijos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, trae la revelación, trae el entendimiento. Padre, todo argumento contrario, ahora yo lo derribo en el nombre de Jesús. Padre Santo, toda mentira de Satanás, toda maquinación que camina por los aires y que ha querido impregnarse, Señor, a la mente, al hablar, al actuar, Padre Santo, de tu iglesia, ahora queda, Padre, desarmada y desarticulada en el nombre de Jesús. Padre, yo establezco la verdad y la verdad de la palabra, Señor. Establezco la verdad en la iglesia, la verdad en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor. Padre, y declaro ahora, Padre Santo, un tiempo de cambio, porque hemos entrado a la primavera, Señor. Y la primavera es un tiempo de producir, es un tiempo de cosechar. Padre, pero produciremos y cosecharemos según nuestras palabras y según, Padre Santo, lo que estemos nosotros ejecutando como tus hijos aquí en la tierra. Padre, declaro ahora, Señor, que tú despiertas la conciencia de la iglesia. Espíritu Santo, ahora se despierta la conciencia de la iglesia. Toda venda mágica, todo lo que ha estado atando, todo lo que ha estado, Padre, trayendo somnolencia, todo lo que ha estado trayendo inoperancia, todo lo que ha estado trayendo, Señor, desgaste, astenia, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo queda atado, desarticulado, Señor, y declaro inoperante toda obra, Señor, contraria a la obra del Espíritu Santo en medio de tu iglesia, Señor. Declaro que vienen tiempos, Señor, de cosechas abundantes, tiempos de bendición, tiempos donde se hablará, Padre, y milagros se crearán, provisiones vendrán, Padre, de una forma sobrenatural. Padre Santo, en el nombre de Jesús, cosas sorprendentes sucederán, Padre, a raíz de la fe, a raíz, Señor, de la declaración y a raíz, Padre, del actuar de la iglesia en ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.